Descubriendo. Hola, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, los estudios de Radio Cultural Planeta Conciencia aquí en Barranquilla, y su página www.rcpc.com.ar, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Este es un programa presentado por sus servidores, en esta ocasión Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. En los últimos programas hemos venido conversando, dialogando y descubriendo pormenores de la vida de ciertos mensajeros, de ciertos personajes en la antigüedad que se caracterizaron por dejarnos conocimientos, enseñanzas, que de alguna manera han servido para abrir nuestros ojos para este crecimiento intelectual y también espiritual. Para hoy entonces estaremos hablando de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso. Conoceremos un poco más de la vida de este personaje que vivió en la época de Jesús y las repercusiones que tuvieron sus acciones hasta el día de hoy. De igual forma, les invitamos a ser parte de este programa utilizando nuestro chat, el chat de la página de nuestra emisora. Usted puede allí comentar, preguntar, también aportar en cuanto a este tema de hoy, Pablo de Tarso. Descubriendo se transmite en vivo todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia, y se retransmite en diferido los martes a las 11 de la mañana, también hora de Colombia. Pablo de Tarso entonces es el tema de hoy. Saludamos a Rosana, dice saludos y adelante con este esfuerzo. Gracias, Rosana. Rosama, bueno, escribió Rosama. Te invitamos a quedarte ahí en sintonía con este interesante tema de Descubriendo. Démosle también la bienvenida a nuestro compañero de mesa de trabajo hoy en Descubriendo, Juan Manuel Pombo. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Neil, y un saludo a todos los oyentes, pues aquí dispuestos ya a arrancar con este tema y a descubrir un poquito más sobre el legado y el gran mensaje que nos dejó este hombre, ¿no? Pablo de Tarso. Sí, nos gustaría, antes de empezar, explicarle a nuestros oyentes por qué decidimos aquí en Descubriendo tocar estos mensajeros, profetas, como también se les ha llamado, o anunciadores. El caso, bueno, estuvimos hablando de Hermes Trismegisto, de Enoc en el programa pasado, hoy Pablo de Tarso. La idea es reconocer un poco más de la obra de estos hombres, además quitarles en un análisis muy claro y sencillo, quitarle todo dogma religioso o místico que alguno de ellos pudo haber tenido gracias al trabajo hecho por las religiones y también por las filosofías. Y de esta manera conocer a fondo el personaje, su esencia, sus características, lo que él le imprimió con su mensaje o legado a esta humanidad, para que de esta manera podamos utilizar pues sus enseñanzas de una manera muy práctica, muy sencilla, sin amañamientos doctrinales.
Bueno, empecemos de inmediato. También saludamos a Lulita, ya llega a la sintonía. Un fuerte abrazo para ella. Dice un abrazo para la mesa de trabajo. Gracias, Lulita. También oyente fiel, ella nos escucha desde Antioquia. Bueno, Juan Manuel, empecemos de inmediato. ¿Qué tenemos que conocer en primera instancia de Pablo de Tarso? Bueno, Pablo de Tarso, o originalmente Saulo de Tarso, también llamado San Pablo, nació entre los años 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Sicilia, actual Turquía, centro meridional. Lo que hoy es Turquía. Exacto. Turquía, ese dato es importante. En los años más o menos 5 al 10 nace, o sea, es contemporáneo con el Cristo, es contemporáneo con el Cristo. Sí. Y muerto probablemente entre los años 58 y 67 en Roma. Es conocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol, y constituye una de las personalidades señaladas del cristianismo primitivo. Bueno, recordemos que el término apóstol se refiere a aquellos hombres, personas que estuvieron muy cerca de Jesús y que en su primer momento Jesús llamó a 11 y uno de ellos llegó a pedir ser parte de ellos, del grupo de los apóstoles, que se refiere exactamente a Judas Iscariote, el que luego le traiciona. Esos 12 apóstoles, llamados 11, llamados por Jesús, y uno que llega, que después traiciona, también se considera a Pablo, no caminando en primera instancia con Jesús, parte de este grupo de hombres, estos apóstoles que comenzaron a transmitir el mensaje de Jesús. Me gustaría resaltar, después de lo que acabas de introducir, Juan Manuel, cómo se le conoce, el apóstol de los gentiles. Así es. Vamos a analizar diferentes aspectos en la vida de Pablo que harían posible que se convirtiera o que ganara este título, ¿no? El apóstol de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, todas aquellas personas que no eran judías, que no son judías. Los judíos les dicen a los no judíos gentiles. Sigamos conociendo un poquito más de Pablo. Bueno, Pablo fue un hombre verdaderamente nuevo y totalmente movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Saulo desde ahora se llamará con el nombre de Pablo. Ambos nombres tienen significado claro. Pablo significa hombre de humildad y el significado de Saulo es aquel que ha sido pedido al Señor. O elegido. Saulo vendría siendo el nombre hebreo y Paulus o Pablo vendría siendo su nombre romano. Recordemos entonces, estimados oyentes, que Pablo tenía doble nacionalidad, ¿sí? Él era, por un lado, judío, sus parientes judíos, pero también tenía la nacionalidad romana. Recuerden que allí donde él vivió, o donde él nació, que es Tarsos, en Turquía, la actual Turquía, era antiguamente o anteriormente era una colonia griega. De hecho, por eso Pablo de Tarso también tenía un manejo bastante interesante en la cultura helénica. Hablaba el griego muy bien. Esto le dio la característica de, digámoslo así, en el momento como de un ciudadano universal. Tenía muchos conocimientos al respecto. Sí, era un hombre muy culto y muy completo, no tenía esa visión de global en ese momento. Hablaba griego, como lo decías, latín, romano. Hablaba también el arameo. El arameo ese. Entonces, al tener raíces judías, tenía todo el conocimiento de los hebreos, y al tener la nacionalidad también romana y toda la raíz griega, era un hombre bien estructurado. Claro. Interesantemente bien estructurado. Recordemos, él también hizo parte, al tener raíces judías, tuvo mucha estructura de los fariseos. Él perteneció a la secta o al grupo de los fariseos, que se caracterizó mucho por los mensajes que Jesús dijo en contra de ellos, ¿no? Cuando les habló de hipócritas, que coláis el mosquito y que tragáis el camello. Bueno, una cantidad de denuncias que hizo Jesús contra los fariseos. Así es. Bueno, Pablo poseía un temperamento de jefe, voluntad de hierro y una constancia inquebrantable, sentido para la iniciativa, extraordinaria capacidad de trabajo y resistencia, y un carácter conquistador. Su carácter era, además, apasionado, impetuoso y dominador, que se entregaba de modo total al amor o al odio.
Mas, junto a su férrea voluntad, Pablo tenía también un alma de fina sensibilidad y condescendencia y un corazón lleno de ternura que se pegaba a los hombres y despertaba fuerte simpatía que sentía profundamente la necesidad y el dolor de los demás. Así, Pablo también era poseedor de una sólida formación teológica, filosófica, jurídica además, mercantil y también lingüista, era políglota. Ya habíamos dicho que hablaba el griego, el latín, el hebreo y también el arameo. Participó en las primeras persecuciones contra los cristianos al hacer parte de la secta judaica de los fariseos, pero durante un viaje a Damasco, camino a Damasco, poco después de la crucifixión de Jesús, se convirtió a la nueva fe en el momento, ¿no? Que por entonces era considerada una secta herética del judaísmo, ¿no? O sea, una nueva secta que se desprendió allí de las raíces judías. Desde entonces Pablo se convirtió en el más ardiente propagandista del cristianismo que contribuyó a extender más allá del pueblo judío. Esa fue la característica fundamental en el trabajo de Pablo de Tarso, el tener una condición que lo colocaba con ciertas capacidades y habilidades, pudo interpretar el mensaje de Jesús y llevarlo pues al mundo que él conocía, cosa contraria a lo que ocurría con los apóstoles, que todos eran judíos, raíces judías, y que se dedicaron a enseñarlo justamente allí en su propio entorno, su propio contorno. Forma local, claro. Sí, además, otro dato que tenemos aquí de Pablo de Tarso, estimados oyentes, es que utilizaba en esa formación teológica que tenía, él se sentía orgulloso de ser judío, de la escuela exactamente de Gamaliel, y como decíamos, de la secta de los fariseos. Utilizaba la Septuaginta, esta parte o traducción griega del Antiguo Testamento, que hasta entonces era considerada el ícono a seguir. Habla también de su condición judía en 3 de sus cartas, ¿no? Hebreo, hijo de hebreos, israelita perteneciente a la tribu de Benjamín y descendiente de Abraham, circuncidado al 8º día. Así que Pablo tenía toda una base judía, estructurado por la condición de haber nacido en Tarso, en Turquía, colonia primero griega, eso le dejó también una estructura, luego una colonia romana que también le da otra estructura. Incluso le sirvió en algún momento, escúchese bien, esto está narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, le sirvió mucho esa nacionalidad romana, porque en algún momento en esa tarea de difundir el mensaje de Jesús fue capturado, y él llamó a su derecho como romano, como ciudadano romano, para que fuese atendido de una manera distinta que si no hubiese tenido esta nacionalidad. Le sirvió mucho entonces en ese momento. Sí, claro, le sirvió mucho en ese momento y también para, como tú bien lo decías, para transmitir todo el legado o el mensaje que él logró interpretar de lo que dijo Jesús. Claro. Los escritos de Pablo adaptaron el mensaje de Jesús a la lectura helenista, imperante en el mundo mediterráneo, o sea, en la cultura griega, facilitando de esta forma su extensión fuera del ámbito cultural de los hebreos, en donde había nacido. Al mismo tiempo, esos escritos constituyen una de las primeras interpretaciones del mensaje de Jesús, hechas por él, ¿no? Una de las primeras interpretaciones del mensaje de Jesús. Razón por la que le contribuyeron de manera decisiva al desarrollo teológico del cristianismo. Digamos lo que en sus cartas, en sus escritos, pudo tomar la enseñanza de Jesús y darle forma, ¿sí? Aprovechando sus capacidades intelectuales, su estructura teológica, porque fue preparado de alguna manera por el judaísmo. Entonces conocía muy de adentro el proceso del judaísmo, y a través de la revelación que tuvo cuando iba camino a Damasco, logró entender e interpretar el mensaje de Jesús y hacer lo que en parte decía este mensaje, y era llevarlo a muchos lugares. Esto le valió a Pablo discusiones muy fuertes con los apóstoles, justamente con Pedro, que en ese momento se convertía como en el líder de los apóstoles, con esa raíz judía bien arraigada, ¿no? Un tema en discusión de Pablo y Pedro siempre fue el tema de la circuncisión. Sí, porque recuerden que los judíos tienen esta tradición que viene desde el Génesis, a través del pacto que hizo Abraham con su Dios Yahvé. Entonces Pablo decía que no era necesario la circuncisión
¿verdad? Para ser parte o para compartir el mensaje de Jesús. Que si hubiésemos necesitado de ser circuncidados, hubiésemos nacido circuncisos. Claro. Es lo que dice, es más importante la circuncisión del espíritu, ¿sí? La transformación, que era lo que llamaba Pablo de Tarso. Exactamente. Bueno, Pablo también pues escribió varias epístolas, las cuales son la primera epístola de Tesalonicenses, la epístola de Filipenses, la primera epístola de los Corintios, la segunda epístola de los Corintios, el libro de los Gálatas, Filemón y la epístola de los Romanos. Esto por una parte, y por otra parte escribió la segunda epístola de Tesalonicenses, la epístola de los Colosenses, la epístola de los Efesios, primera de Timoteo, la segunda de Timoteo y la epístola de Tito. Excelente. Entonces Pablo de Tarso, un hombre interesante y muy inteligente, ¿no? Sí. Ya decíamos ahorita que él hacía parte de la secta de los fariseos, se distinguía por un riguroso respeto tanto de la ley judía escrita en la Torá como a las tradiciones orales. Este escrupuloso formalismo y orgulloso en muchas ocasiones recibía duras críticas y eran tildados de hipócritas. En parte de los evangelios Jesús se refirió a ellos de una manera pues contundente, ¿no? Por ejemplo, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, le decía Jesús a las personas, refiriéndose a los fariseos, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Se sabe entonces que Pablo, haciendo parte de esta secta de los fariseos, estuvo presente en la lapidación de Esteban. Recuerden que se conoce como el primer mártir de la iglesia cristiana, ¿no? Recuerden que él, por la fe o por esa enseñanza del Cristo, fue lapidado por parte del judaísmo. Curioso entonces entender cómo el judaísmo se enfrentó duramente con las enseñanzas del Cristo, precisamente porque lo que Jesús enseñó es evidentemente contrario a la tradición judía. Esto enfrentó mucho a Jesús en primera instancia y luego a los apóstoles, que todos fueron pues perseguidos, si no por el judaísmo, también por el imperio de la época, que era Roma Vaticano. Bueno, Roma después se convirtió en Vaticano en el 325. Hay que aclarar esa parte. Bueno, también Pablo fue concebido con un espíritu intuitivo que concebía la religión más por su visión inmediata que por sus razonamientos discursivos. Sin embargo, fue también un poderoso dialéctico y su capacidad natural se perfeccionó aún más por su formación rabínica. Sí, bueno, y de esta formación rabínica con Gamaliel, donde hizo parte del judaísmo, hay que reconocer que después de que él tiene la aparición, la famosa aparición que lo dejó ciego por un tiempo, recuerden eso, que lo dejó ciego por un tiempo, donde él recibe el mensaje de Jesús, después de esto y comienza a predicarlo, él es expulsado del judaísmo. Después de haber sido como sumo sacerdote, porque fue sumo sacerdote de la comunidad judía de Tarso, allá en lo que hoy es Turquía, y de haber perseguido a los seguidores de Jesús por heréticos y apóstatas, fue expulsado del judaísmo y perseguido por los judíos por los mismos motivos, ¿no? Hereje, porque sostuvo dogmas y opiniones diferentes a la ortodoxia de la religión judía. Su Dios único judío pasó a ser el Dios trino cristiano, que estaba conformado por Padre, Hijo y Santo Espíritu. Los apóstoles y sacerdotes tendrían poderes divinos en el cristianismo: perdonar los pecados, convertir el pan en cuerpo y el vino en sangre de Jesús, y sus predicaciones y escritos revelados directamente por Dios. Los pecados ya no serían perdonados únicamente por el Dios de ellos, por el Dios de los judíos, sino también por los sacerdotes, mediante los sacramentos del bautismo, de la confesión y la extrema unción. Podrían ser judíos, además de los descendientes de hebreos, los conversos de otras religiones y otros pueblos sin necesidad de circuncidarse. El reino de los cielos sería accesible a quien se le perdonaran sus pecados. También se le tildó de apóstata porque negó las creencias judías y se declaró cristiano converso. Después de la muerte de Jesús, Pablo de Tarso se convirtió en el líder de este movimiento, que pasó pues a convertirse en el más importante en la historia
de ahí en adelante de la humanidad. Así es. Y Pablo de Tarso también nos relata en sus libros unas grandes enseñanzas, pues para nosotros en esta época analizar, para pues darnos cuenta de la manipulación en la que nosotros estamos hoy en día. De hecho, él denuncia pues muy directamente también esto que Jesús también denuncia, ¿no? Contra aquellas personas que enseñaban y adoctrinaban a las personas sin castrándoles pues su mismo pensamiento y su accionar, ¿no? Tenía una habilidad muy reconocida, Pablo de Tarso, o debe ser reconocida hoy por nosotros. Era un hombre muy inteligente. Demasiado inteligente. Ya sabemos que todas sus raíces, o sea, el conocer diferentes culturas, diferentes idiomas, pues contrario a los apóstoles, los otros apóstoles que eran simples pescadores. Claro. Pablo tenía una estructura mental e intelectual un poco más fuerte, y además de eso, pues tuvo la revelación, ¿no? El mensaje de Jesús, y esto mezclado dio una interesante estrategia que utilizó para interpretar y enseñar el mensaje de Jesús. Quiero, Juan Manuel y oyentes, hacer referencia a una de esas acciones de Pablo de Tarso en Hechos 17. Vale. Vamos a leerlo para que de esta forma, estimados oyentes, podamos percibir un poco más y comprender un poco más a Pablo de Tarso. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, él tenía discusiones intelectuales, teológicas con las personas en aquel momento. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, otro que le acompañaba, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, toda esta predicación la hizo él en tierras griegas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason o Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, que es Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Entonces Pablo de Tarso tuvo que vivir muchas situaciones difíciles en el momento en que comenzó a transmitir el mensaje de Jesús. Habían muchos opositores, sobre todo judíos. Se los pretendían sabotear, se pretendía pues distorsionar todo el mensaje que este hombre pretendía dar a toda costa, ¿no? O sea, pues alborotando pues a la gente mala para que él no transmitiera como debería ser el mensaje que pues él tenía para ofrecerle a las personas. Así es. Entonces quisiera leer otra parte del mismo Hechos 17, 18, y dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, o sea, discusiones, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros:
parece que es predicador de nuevos dioses. Y eso era pues alarmante en aquella época, ¿no? Claro. Porque él les predicaba el evangelio de Jesús y el de la resurrección. Interesante también reconocer que Pablo se dedicó y se centró mucho en el proceso de la resurrección de Jesús. Y tomándole, le trajeron el areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nosotros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: areópago es una especie de recinto. Dijo: varones atenienses. Mira esta exhortación que hace Pablo de Tarso, muy interesante en aquel entonces. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, ¿sí? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, él hizo una lectura de la ciudad y aprovechó lo que vio para poder entrar y a ver cómo el mensaje de Jesús lo podía meter, lo podía entregar. Entonces, viendo, como dice él mismo, me estoy dando cuenta que ustedes son muy religiosos, muy creyentes, pero paseando y mirando he visto sus santuarios y hallé un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido, en mayúscula, ¿no? Al que vosotros adoráis. Entonces dice: pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces él dice: yo vengo a hablarles de ese Dios no conocido. Claro. Entonces, ¿qué pudo causar en ese momento cuando él se refiere al Dios no conocido? Hubo una necesidad, claro, de decir: bueno, ¿cómo que tú nos vas a hablar de ese Dios no conocido? Es porque era conocido que los atenienses tenían diferentes cultos, creencias, dioses, en fin. Él comienza a decir: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y mira dónde estaba. Estaba en un lugar, pues religioso, sí, donde muchas personas de la época pues consideraban que la existencia o la permanencia de Dios, o de Dios entre comillas, se podía encontrar dentro de un templo. Cosa que no es diferente a la actual, ¿no? A la que hoy en día estamos viviendo, exactamente. Sí, todavía hay esa creencia muy bien arraigada de que cuando llegamos a un templo, a una iglesia, ahí está la presencia de Dios. Pablo, en esa oportunidad, hace una exhortación interesantísima. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjese: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Entonces él hace una lectura de lo que en ese momento la audiencia o las personas que estaban frente a él conocían. Claro. Parte de la base de lo que ellos conocen y los lleva desde ese punto, desde un punto, digámoslo, local, un punto fijo que ellos tenían, un punto lineal, y los lleva a un punto más allá, punto focal más allá. Exactamente. Para que ellos comiencen a pensar diferente. A mí justamente cuando leo esto y me imagino el momento en que Pablo de Tarso comienza a hacer esta exhortación, me imagino un hombre con unas capacidades definitivamente muy grandes, con una capacidad intelectual, porque hacer lectura y poder percibir y conocer y sentir lo que en ese momento, por ejemplo, sucedía con estos varones atenienses, como él comenzó a decirles, y utilizando esta parte religiosa de ellos los lleva a imaginarse o a sentirse el Dios universal. Sí, lo lleva a una reflexión pues que ellos no estaban acostumbrados a escuchar eso en esos templos en donde
pues ellos iban. Y Pablo enseguida pues les sembró ahí pues esa semilla de reflexión para que ellos pues buscaran una respuesta o buscaran una asociación lógica pues de lo que ellos iban a hacer a esos templos y lo que Pablo en estos momentos les estaba ofreciendo. Claro. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces ahí manda inmediatamente el mensaje. A mí me parece que diferente a lo que puede uno creer cuando se le viene a la memoria o a la mente, o cuando alguien le menciona a uno Pablo de Tarso, este hombre no era un hombre místico ni religioso o lleno de religiosidad, sino por el contrario un hombre muy claro de pensamiento, con un conocimiento muy vasto después del mundo en que él se desempeñaba, y además con una lectura muy sencilla y muy concreta del mensaje de Jesús, llevándolo y enseñándolo de una manera muy práctica. Muy práctica. En aquella época y en esta, que hoy en día también podemos encontrar enseñanzas prácticas que él nos deja ahí. Sí, por ejemplo, en este momento hablándonos del Dios no conocido. Exacto. Es decir, que cuando él habla a los atenienses de la época del Dios no conocido, al Dios no conocido, a mí me parece que la misma predicación es propia para hoy día, ¿no? Totalmente. Hay un Dios no conocido por la humanidad. Exacto. Es decir, que esta frase, esta exhortación que hace Pablo de Tarso hace 2000 años, tiene una vigencia pasmosa. Exactamente, y los libros, pues con este tipo de contenidos son muy poco leídos por las corrientes religiosas o filosóficas, ¿no? O sea, son muy pocos, y estos mensajes, este tipo de mensajes, la gente no llega a captarlos porque nunca han abierto pues su Biblia o su libro sagrado en estas enseñanzas. Sí, y si de alguna manera en las doctrinas religiosas se toca, pues recuerden que hay un esquema donde es el líder, pastor, cura, sacerdote, el que le da la visión o la interpretación a sus feligreses, y de esta manera, digámoslo así, se coloca una línea por donde se tiene que caminar en la enseñanza. Aquí lo que nosotros queremos es hablar de lo que este personaje llamado Pablo de Tarso pudo haber revelado, pudo haber enseñado, la forma en que lo hizo, para que usted, estimado oyente, se dé la oportunidad, usted mismo, ¿sí?, sin intermediarios, se dé la oportunidad, por ejemplo, de leer ciertas cartas, ciertas exhortaciones de Pablo de Tarso, y extraigamos lo más interesante que él en ese momento nos transmitió. Y claro, y también pues lo que aquí se pretende, o lo que aquí se va a exponer, no se pretende pues presentarles a ustedes como una verdad absoluta, ¿no? Sino que por el contrario lo tomen, lo analicen desde un punto no religioso, sino desde un punto pues investigativo, en donde me puede enseñar más que adoctrinar, y pues leer un poquito y sacar nuestras propias conclusiones e interpretaciones. Sí, Pablo se le puede llamar como el fundador del cristianismo, sin temor a equivocarnos, porque fue quien lo sacó de Israel, lo sacó de las tierras donde Jesús nació. Él llamó al arrepentimiento de sus inicuas persecuciones en su viaje de Jerusalén a Tarso. Ya sabemos que tuvo esta revelación, ¿no? En términos modernos, se ha dicho que Pablo de Tarso fue el organizador y vendedor del cristianismo. Cuando hablamos de vendedor es difusor. O sea, logró colocar al cristianismo en un lugar importante en ese momento. Un apóstol líder, emprendedor, trabajador, entusiasta, imaginativo, formador de equipos, lo que después comenzaron a llamarse pues las iglesias, ¿no? Grupos de estudio que pues también recibían, luego que él se iba, sus cartas, sus escritos. Algo lunático, según algunos, y misógino. Los problemas en su relación con las autoridades religiosas judías de Jerusalén y el pensamiento de que podría fundar una nueva iglesia con bases en la disidencia iniciada por Jesús dentro del judaísmo, que se extendería rápidamente en Palestina, lo condujo en el año 36 camino a Damasco a tomar la decisión de convertirse al cristianismo e intentar ser parte de formar un liderazgo allí. Comenzó su actividad de evangelización. Cuando nos referimos a evangelizar, es la transmisión del mensaje de Jesús.
primero en Damasco, y la continuó también en Arabia. En el año 40, perseguido por los judíos fundamentalistas de esas regiones, huyó a Jerusalén, donde Bernabé lo presentó a Pedro y a Santiago, quienes la acompañaron a Cesarea, de donde partió a refugiarse en Tarso. Bernabé luego viajó a Tarso y acompañó a Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. En Antioquía sugirió y promovió la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús y convirtió a esta ciudad en el centro de los cristianos, Antioquía, convertidos desde el paganismo. En sus epístolas, estimados oyentes, no da detalles sobre la visión en el camino a Damasco, pero se afirma que perseguía a los cristianos. En ese momento iba persiguiendo cristianos. La decisión tomada en su viaje a Damasco lo marcó para el resto de su vida. Literalmente se pasó el tiempo, o pasó más bien de enemigo de esta doctrina a su principal difusor, ¿no? Arriesgó su vida, sufrió encarcelamientos y finalmente murió decapitado en Roma. Así es. Bueno, Neil, también y queridos oyentes, una de las enseñanzas más, pues que más me gusta, sobre todo para esta época, que Pablo nos enseñó, está en 1 Timoteo 6:10, que dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pues cómo se ve palpable en esta frase: todo el mundo sufre pues por llevar la comida a la casa, por pues tratar de cubrir todas sus necesidades e incluso darse algunos lujos de vez en cuando, pero el sistema está adecuado pues para que todo eso no se llegue a dar en su plenitud y siempre estemos en esa zozobra diaria. ¿Sí? Nos levantamos siempre pensando que debemos llevar cierta cantidad de dinero para que todos comamos y cubrir todas las necesidades, pero pues en esta frase pues Pablo nos indica eso, ¿no? Sí. Que el amor al dinero es lo que nos ha desviado pues de esa conexión que debemos nosotros tener con el espíritu, porque está en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo pues no solamente físicamente sino espiritualmente también, y esa conexión nosotros la hemos perdido y estamos vagando por el mundo pues gracias a esta zozobra en la que nos mantienen. Sí, mira que Pablo de Tarso fue muy contundente en sus enseñanzas, ¿no? Y una de ellas, leyéndola, podemos comprender cómo este hombre conocía o interpretaba muy bien la situación que resultó de la manipulación que sufrimos nosotros en el Edén, por parte de las fuerzas que controlaban el Edén en ese momento, representadas en un Dios falso, que tomó la genética humana y la manipula. Sobre esta temática hemos tocado ya, la hemos tocado en diferentes programas que ustedes pueden descargar allí en la zona de descargas de la emisora, en los programas de Descubriendo. Y él allí, en ciertas enseñanzas, deja claro cómo dentro de nosotros, a partir de esa manipulación, habita el error. Exacto. El germen del error. El germen del error. Es decir, que Pablo de Tarso tenía muy bien claro, o muy claramente conocido, de que nuestro cuerpo físico, nuestra genética en el cuerpo físico fue manipulada y le fue insertada el germen del error. Quisiera leerles, estimados oyentes, este pedazo. Me ayudas mientras con otros datos para buscar la cita justamente donde él nos habla de esta manipulación. Bueno, él también dice con respecto a la claridad, ¿no? La claridad es paciente, es servicial. La claridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Refiriéndose así pues a la claridad que en nuestro diario vivir debe aparecer, ¿no?
para que la tolerancia y todo lo que él nos relata aquí sea viva. Y nosotros pues esta claridad no la tenemos, sino pues prende el televisor a las 2:30 del día, vea un noticiero y analice las noticias, muerte, golpe, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, había dicho ahorita lo claro que fue con la manipulación genética y el germen del error en nosotros. Y ahora encontré en la búsqueda de este versículo algo también muy interesante relacionado a cómo él denuncia de una manera muy inteligente la falsa ley judaica como una ley o como unos mandamientos diseñados y destinados para el error. Pablo de Tarso fue lo suficientemente claro para darnos a entender, al buen intérprete, claro está, de que la ley judía estaba diseñada para mantener al hombre en el error, en el pecado. Él lo sabía y lo enseñó, pero lo enseñó de una manera inteligente, que es lo que admira de este personaje, ¿no? Su elocuencia, su claridad, su inteligencia y cómo fue capaz de decir lo que tenía que decir en términos muy claros y sin en algún momento ofender, ¿no? Exactamente. Dice, ¿qué diremos pues? Esto lo pueden encontrar ustedes en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Refiriéndose a la ley judaica. En ninguna manera, dice, aclara inmediatamente. Pero mira lo que dice después. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces aquí Pablo de Tarso pues es absolutamente contundente al decir que las mismas leyes mosaicas o los mismos mandamientos entregados por Yahvé o la deidad judaica a Moisés, lo que estaban incitando era al hombre a caer en la ley del pecado. Lo repito. Exacto. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y astutamente dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Una manera muy sabia para entregar el mensaje ahí, ¿no? Pues pongámosles un ejemplo de un niño, ¿no? Tú al niño le dices, no saltes o no corras por ahí que te vas a caer. ¿Qué hace el niño? Correr por ahí y se cae. Y uno pues lo regaña y le dice, te lo dije. Asimismo nos pasa con los mandamientos, ¿no? Que dice no matar, ¿cómo es que dice? No codiciar la mujer del prójimo. Exacto, entonces que el no al principio pues siempre incita a una acción, ¿no? Para nosotros comprobar que eso es un pecado. Eso es lo que refiere Pablo en ese versículo allí. Claro. Mira, este era el que estaba diciendo de la manipulación, cómo Pablo de Tarso enseñó y nos enseña aún en las lecturas, que esto es lo famoso de la escritura, ¿no? De los libros. Nosotros nos podemos conectar a través de la lectura y de un libro con personajes e inteligencias de hace mucho tiempo atrás, teniendo la misma vigencia. Es como sentarse al lado de Pablo cuando pues uno lo lee. Por ejemplo, este dice en Romanos 7:15, escuchen bien, estimados oyentes, ¿por qué? Porque lo que hago no lo entiendo. Escúchese bien esto que decía Pablo, y era muy honesto cuando lo decía. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Refiriéndose al pecado que mora en mí, como aquella intención de hacer el mal, no queriendo yo hacerlo, está refiriéndose en que en nosotros hay un germen del error, que no es original en nosotros, sino que fue implantado. Vamos a leerlo nuevamente para ver cómo Pablo de Tarso sí lo tuvo muy claro. Y lo manifiesta. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo.
Entonces, aquí es contundente también diciéndonos que ese mal, que ese germen del error, se encuentra en la dimensión de la carne. Él lo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Es decir, que la codificación genética original, después de la manipulación del código genético nuestro, insertó en el cuerpo físico el error. El error, exacto. El error, y eso es lo que le está diciendo aquí. Sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parece un trabalengua, pero es muy sencillo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, entonces ya está hablando de la condición original del ser humano. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, la ley del universo que mora en el corazón del hombre. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, en la genética, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sigue diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesús Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Me parece un hombre honesto. Completamente, porque... Ningún santurrón. Exacto. Ningún santurrón, como es lo que, pues, a mi modo de ver, nos han querido mostrar a estos personajes. Sí, ningún santurrón. San Pablo le dicen. Incluso, exacto, como tú dices, se le dice San Pablo, santo. Ningún santurrón, un hombre común y corriente que es capaz de reconocer que hay un error en él, que hay una manipulación que lo invita a hacer lo que no queremos hacer. Exacto. Y que hay una condición que debemos rescatar en nuestro interior, que es el que va a dar la batalla. Exacto, la condición original. O pues como él decía ahí, gracias doy a Dios por enviar al Cristo. La enseñanza que él pudo rescatar del Cristo fue lo que lo ayudó a él pues a despojarse de ese mal que tenía en su carne. Así entonces, Pablo de Tarso, un hombre como cualquiera de nosotros, que escuchándolo se identifica con él. Hombre, ¿cuántas veces nosotros hemos querido hacer las cosas bien y hallamos un sabor por hacer lo que no está bien y decimos, bueno, pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no soy capaz de controlar esto? ¿Por qué hay una ley en mis miembros que me pide una cosa diferente a lo que yo quiero hacer? Sí, o a veces nosotros, sabiendo que estamos haciendo mal, le tenemos placer a eso que estamos haciendo, ¿sí? Pero eso no es original del ser humano, eso es original del germen del error, como nos decía Pablo ahí en el versículo de Romanos. Démonos cuenta entonces, si utilizamos, aquí nosotros siempre invitamos, estimados oyentes, a ser muy, muy amplios en el momento de la investigación. Y si vamos y buscamos un registro que siempre lo hemos recomendado aquí en Descubriendo ese libro secreto de Juan, nos daremos cuenta junto con el Génesis y también junto con Enoc. Estos documentos nos hablan de que nuestra genética original fue tocada. Fue tocada. Preguntan, ¿quién la tocó? Ya lo hemos manejado aquí. Desde la rebelión, desde la caída, desde los gobernantes, como le llamó Enoc, o los gobernantes, sí, si no estoy mal, los gobernantes, los señores caídos, los ángeles de la otra fuerza, cuando lleguen aquí y se estipulan como dioses, que de eso hay muchas películas actuales que parecen ciencia ficción, pero no están diciendo lo que históricamente ocurrió. Ellos introducen el germen del error. Claro. Y esto duró miles de años, ¿no? Un proceso de enseñanza, de tergiversación de la ley original del hombre, de colocar al hombre en medio de leyes falsas, sacándole el poderío que existe dentro de sí, la voz interior, su conciencia, doblegándosela y sujetándolo y siendo esclavo, ¿no? Se graba genéticamente el error de generación tras generación hasta que el día de hoy nosotros nacemos con ese germen del error, con esa herencia de prejuicios que hasta el momento de hoy tenemos, pero que pueden ser transformados, dice Pablo, porque Pablo también nos dice que todos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Sí, Pablo de Tarso era un hombre dedicado a enseñar que la transformación es posible
Y él decía, debemos hacer que esto mortal se vista de inmortalidad y que esto corruptible se vista de incorrupción. Y dice, cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, entonces la muerte será vencida. Sórbida es la muerte en victoria. ¿O dónde está muerte tu aguijón? ¿O sepulcro tu victoria? Entonces, en esta expresión él dice que nosotros podemos matar la muerte. Claro. Si primero corregimos el error, y el error pues lo corregimos en la medida en que nosotros transformemos nuestros pensamientos, nuestras acciones, depuremos nuestras acciones. Sí, es una mecánica pues que él nos enseña ahí, que parte de ser honesto conmigo mismo, ¿no? En reconocer ese error, pues en también reconocer que también tenemos una parte, que nosotros originalmente somos puros, somos buenos, y que pues ¿cómo diría? Y pues inmiscuyéndonos nosotros en las enseñanzas verdaderas, pues nos damos a la tarea pues de transformarnos, ¿no? Y así pues ganarle la batalla a la muerte, que eso es lo que todos anhelamos. Los seres humanos le tienen un pavor a la muerte, pero precisamente es por eso, por esa incertidumbre en la que estamos sometidos permanentemente. Sí, así es. Además de la transformación, habló mucho del amor. Pablo de Tarso fue un hombre que explicó, hizo un tratado de lo que es el verdadero amor, no como una fuerza sentimental, una fuerza de nuestro, o un sentir del pensamiento, sí, de los sentidos, sino una fuerza universal. ¿Sí? Por ejemplo, en algún momento en 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de la manera de trasladarse los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice él, nada soy. Nada me sirve. El amor es sufrido, escúchese bien, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Increíble. Entonces, Juan Manuel, cuando tú escuchas a las parejas decir, es que ya yo no te amo, nunca sintieron ese amor que él hace referencia en esto. Pablo, cuando habla del amor, dice, el amor nunca deja de ser. Y lo más parecido, por ejemplo, para entender ese amor es el que le tiene la madre al hijo. ¿La madre algún día deja de amar a su hijo? Jamás. Por muchas cosas negativas que pueda hacer en algún momento él. Ese es el verdadero amor. Pero, por ejemplo, el amor que se expresan hoy día las parejas, que, por ejemplo, como dice un amigo, el amor existe hasta... El amor se va por la ventana cuando entra por la puerta la necesidad. Así es. Sí, algo así. Bueno, como sí, el chavo, como mucho espíritu, ¿no? Sí, la idea es esa. ¿Se entiende? Entonces es una especie de amor, entre comillas, condicionado. Sí, es un amor de plástico, muchas veces por necesidad, otras veces por interés, otras veces porque como no sentimos pues ese verdadero sentimiento verdadero que es el amor, nos dejamos a veces guiar porque es atractivo o una serie de cosas más que todo vanas, ¿no?, que este mundo ofrece, y por eso nos confundimos y no estamos en ese amor pleno, en ese amor certero que nos edifique. Y al contrario, yo he visto mucha gente que ama y lo que hace es que se destruye. Ese es el verdadero amor. Sí. El verdadero amor está pues enfocado a edificar a las personas, a complementarlas unas con las otras. Sí, correcto. El hombre también fue muy claro en el tema de las parejas. Sí, por aquí tengo uno. ¿Tienes de las parejas? A ver, sí. Dánalos, por favor. Dice que el esposo dé a la esposa lo que es debido, pero que la esposa haga lo mismo también al esposo.
La esposa no ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, también su esposo no ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se priven uno al otro, a no ser de común acuerdo por un tiempo señalado. Excelente. Fíjate, el Pablo de Tarso habla de la necesidad de la unión de él y ella, en un respeto, pues, un respeto mutuo, de que no se nieguen, así sea por un acuerdo mutuo. Aquí llegan mensajes de los oyentes. Esto es muy, muy gratificante para nosotros en Descubriendo. Anónimo dice: veo el bien y no lo hago, pero hago el mal que no quiero. Pablo de Tarso. También dice: veo los peligros de la vida presente, peligro en el mar, peligro en la tierra y peligro en los falsos hermanos. Pablo de Tarso. Frases de Pablo de Tarso que nos está escribiendo Anónimo a esta hora. Pues le agradecemos que esté muy atento y participando de este programa que busca, estimados oyentes de Descubriendo, no ver o no seguir viendo, más bien, no seguir viendo las enseñanzas, en este caso de Pablo de Tarso, como enseñanzas religiosas, o como Pablo de Tarso, el San Pablo, ¿no? Exacto. El Señor puro, aquel, que es la idea que se viene a la memoria cuando uno piensa en un personaje de eso. Cuando leemos lo que leímos ahorita, hombre, si yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal, ¿qué estamos hablando? De un ser humano común y corriente, con dificultades, con afanes, pero con una claridad. Exacto. Con una claridad de propósito. Por ejemplo, él funda las 7 iglesias de Asia Menor. De Asia Menor, sí. Pero recuerden que no es que funde a Éfeso, ¿no? Ya estas iglesias existían, pero funda comunidades cristianas en aquellas ciudades donde ya existían templos, existían doctrinas de hace tiempo atrás, pero que él, llegando allí y con mucha inteligencia, logró establecer el mensaje de Jesús. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En Asia Menor, lo que también hoy es Turquía. Pablo de Tarso hizo 3 viajes, ¿sabías? Pablo de Tarso hizo 3 viajes. El primer viaje misional en el año 46 junto con Bernabé y su primo Juan Marcos de ayudante. Partieron de Seleucia, puerto de Antioquía, hacia la isla de Chipre, que está en todo el Mediterráneo. En Salamina predicaron durante un año. Este fue el primer lugar donde predicaron a los no judíos, es decir, a los gentiles o paganos, como también se les conocía. Fue aquí donde Saulo, su nombre hebreo, comenzó a ser llamado por su nombre romano, Pablo, que significa el más pequeño. Eso. Después de eso, en barco, abandona la isla de Chipre. Marcos regresó a Jerusalén. Pablo y Bernabé llegaron hasta el sur de Galicia. Como encontraron mala acogida por parte de los judíos residentes allí, como lo explicábamos ahorita en uno de los versículos, decidieron dirigirse a los paganos. Forman comunidades y las dejan al cuidado de encargados. Este esquema también es muy interesante, ¿no? Él llegaba, si no los atendían, él no se daba mala vida, buscaba quien sí pues quisiera escuchar, utilizando toda una estrategia que para mi consideración fue muy estratega. Él llegaba, entregaba el mensaje y dejaba encargados, creaba grupos de estudio, de reflexión, de análisis. Que seguían cuando él se iba con esos... Sí, él seguía en su proceso. Él llegaba, dejaba estudios, dejaba documentos, dejaba cartas y se iba. Dejaba personas ahí al cuidado de ellos y después estaba pendiente. Claro. No era que los dejaba, pues sí. No, él estaba pendiente más adelante y eran las famosas cartas, ¿no? que él enviaba. Después de todo esto, los nuevos cristianos enviaron dinero a Jerusalén por medio de Pablo y del apóstol Bernabé. En el año 49 Pablo regresó a Jerusalén y organizó el primer concilio cristiano, el concilio de Jerusalén, se llamó, del año 50. Luego un segundo viaje, que acabo de narrar es el primer viaje. Luego hubo un segundo viaje misional, este fue en el año 50. Llegando, descansaba y salía. Esta vez acompañado por Silas. Partieron de Antioquía por tierra hacia Siria y Cilicia y llegaron al sur de Galacia. En Listra se les unió Timoteo.
Recuerda que también hay una carta a Timoteo, ¿no? Timoteo, sí. Atravesaron las regiones de Frigia y Misia. Al parecer se les unió Lucas, también el evangelista, en la Troade. Pablo decidió ir entonces a Europa y en Macedonia fundó la primera comunidad cristiana europea, en Macedonia. La comunidad de Filipos se llama. Fue la primera comunidad europea que funda Pablo de Tarso. Luego fundó comunidades en Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, todos en Grecia. Se quedó durante año y medio en Corinto, acogido por Aquila y Priscila, matrimonio judeocristiano que había sido expulsado de Roma debido al edicto del emperador Claudio. En invierno de ese año 51 escribió la primera carta a los tesalonicenses, el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Es la carta a los tesalonicenses. El año siguiente volvió a Antioquía. Y el tercer viaje, en la primavera del año 54. Fíjate que los lapsus son seguidos. Entre viaje y viaje fueron muy seguidos, ¿sí? Estableció su centro de operaciones en Éfeso, esta vez en el tercer viaje, que fue la capital de Asia Menor. Permaneció allí unos 3 años. Ante noticias de los conflictos surgidos en la comunidad de Corinto, escribió la primera carta a los Corintios en el año 54 y la segunda carta a los Corintios a finales del 57, atendiendo más bien a los conflictos con los judeocristianos. Escribió las cartas a los filipenses y a los gálatas en el año 57. Era un hombre también muy inteligente a la hora de resolver conflictos. Por ejemplo, en alguna oportunidad se presentó un conflicto en una de las comunidades que él dejaba organizadas, o espirales, o grupos de estudio, como le queramos llamar. En ese momento, por ejemplo, hubo una disputa, ¿no? De que tales personas eran de fulano y otras tales eran de otro fulano. Y él inmediatamente entra con toda su claridad y dice: no, señor, ni de fulano ni de fulano. Todos los hombres que se acerquen al mensaje pertenecen a su Cristo. Ese Cristo interno, o sea, no haces parte de una u otra, de otro personaje, sino que el mensaje es el de Jesús y es el mismo. También enseñó en esas disputas que se presentaron porque uno era más adelantado, otro sabía interpretar, el otro no. Él decía: esto es un cuerpo en Cristo. Cada uno de ustedes tiene un don que se debe juntar para conformar pues el proceso. Y dio el ejemplo del cuerpo humano. Pues el ojo no quiere ser corazón, el ojo es el ojo. Claro. ¿Verdad? Los brazos, las manos, todos los órganos en el cuerpo tienen una función específica y respetable dentro del todo. Sí, uno no se pelea con el otro. Eso. Tienen una completa armonía que en conjunto pues dan este hermoso vehículo que es nuestro cuerpo. De esta manera, entonces Pablo de Tarso entraba a apagar fuegos, discusiones que se presentaban, claro. Se presentaban y que eran muy evidentes en hombres de la época, pues que estaban apenas en un nivel de comprender el mensaje de Jesús. Claro. Él también decía algo sobre los pecados. Decía: los pecados de algunos hombres son públicamente manifiestos y conducen directamente al juicio, mas en cuanto a otros hombres también se hacen manifiestos más tarde. De la misma manera también las obras excelentes son públicamente manifiestas, y las que no son no pueden mantenerse escondidas. Y dice Lucas 12:3, ratificando más o menos esto: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Muy bien, Salino, Juan Manuel. Hemos hecho un recorrido general porque no es detallado, no. Es muy general, porque si nos vamos al detalle tendríamos que hacer muchísimos programas solo de Pablo de Tarso, solo de su enseñanza. Aquí lo que hemos pretendido es rememorar, tomar unos aspectos primordiales, destacarlos, resaltarlos, ponerlos a la consideración de nuestros oyentes para que ellos, teniendo esta información, pues se inspiren. Claro. Se inspiren a encontrar más sobre él. Hay mucho, es muy fácil encontrar. Está el documento bíblico. En la internet usted puede conseguir mucha información sobre Pablo, analizarlo, estudiarlo
cuál fue su intención, cómo manejó las situaciones. Y yo quisiera aportar esto ya casi al final, ¿no? Pablo de Tarso nos enseña a nosotros, además de todo el proceso de transformación interior, de la resurrección, como es justamente lo que él enseñó, del proceso de ser un buen cristiano, no como un seguidor de una religión, sino de la práctica de seguir el propio corazón, el Cristo interno, la ley y la sabiduría que está contenida en nosotros en esa voz interior, la voz de la conciencia, sino que también él nos dio las bases de cómo se expande la conciencia. Es decir, que si tú tienes la tarea, Juan Manuel y oyentes, tienes la intención de transmitir el mensaje, eres mensajero del mensaje, eres mensajero del saber, o eres difusor de una verdad en cualquiera de los niveles que tú lo quieras manejar, Pablo de Tarso enseñó cómo se hace, porque él lo hizo. ¿Sí? Entonces, ¿quién más para enseñar cómo se hace que uno que lo hizo, y no solamente lo hizo, sino que lo hizo muy bien? Profesor. Maestro. Cómo fundar comunidades, cómo sostenerlas, cómo evitar conflictos internos en ellas. No es que evitar, ¿no? Cómo apagar esos fuegos. Sí. Cómo sustentar a nivel económico, porque también Pablo de Tarso fue muy claro en el tema económico. Él manifestó que era justo que si él transmitía o vivía para transmitir el mensaje, él pudiera de alguna manera vivir de esa actividad, pero que no era un condicionante para poder hacerlo. Es decir, que si lo recibo o no lo recibo, yo igual lo hago. El mensaje, claro. Lo hago, ¿no? Entonces, una claridad que da este hombre de cómo se transmite el mensaje, de cómo se sustenta, de cómo se sostiene, de cómo se mantiene en el tiempo, porque su labor se mantuvo en el tiempo. Sí, era prevalecer todos esos grupos que él inició, ¿no? Claro, entonces no se trata aquí de venerar a Pablo y poner de ahora en adelante una vela a Pablo, San Pablo. No se trata de eso, porque incluso en el mensaje no está contemplado, de ninguna manera está contemplado eso. Esos hombres no querían jamás eso. Claro. Pero sí, al conocerlo, podemos aprender de cómo se hace hoy día. Sí, esa es la intención del programa, ¿no? Tratar de conocer un poco más de todos estos mensajeros, y yo creo que nos quedamos cortos, ¿no? Porque hablamos de Hermes, hablamos de Enoc, hoy estamos hablando de Pablo, pero falta Juan Elías, falta pues Santiago, faltan muchos mensajeros más que su aporte pues es parte de todo el gran cuerpo que debemos pues ir construyendo, ¿no? Pues claro. Todo este rompecabezas que nos va a dar pues una transformación y una verdadera tranquilidad que ya nuestras vidas están pidiendo a gritos. Claro, fíjate, este hombre nos mostró dedicación, voluntad, constancia, amor. Él por decía, sobre todas las cosas. Si yo hago todo esto pero no hay amor en mí, no vale nada. Entonces él dio las bases fundamentales para que los hombres hoy que transmiten la conciencia se inspiren, busquen respuesta en lo que él ya vivió, claro, y asuman hoy día y se conviertan en los nuevos Pablos de Tarso. ¿Sí? Eso es. Los nuevos mensajeros del saber eterno, de la conciencia y de la verdad. Así es, Neil. ¿No? Y con este programa pues esperamos que a los oyentes le haya servido de mucho, pues porque lo entregamos también, como lo dice Pablo de Tarso, con el mayor amor y la mayor disposición para aportarles pues de pronto algunas fichas para este gran rompecabezas que todos estamos armando. Como aquel predicador moderno de la iglesia de Creciendo en Gracias, que en alguna oportunidad le llegó a decir que él era la reencarnación de Pablo de Tarso. Si hubiese tenido un pequeño porcentaje de la habilidad, inteligencia y el desarrollo de Pablo, no habría hecho o no se habría manifestado como lo hizo, ¿no? Por ejemplo, hizo marcar a sus feligreses con el 666. Dios, como dice el mismo mensaje de Jesús, por sus frutos los conoceréis. Así que no nos dejemos engañar por más tiempo, y la forma es conocer estos personajes muy de cerca, primero como ellos, como individuos, como seres humanos, porque fueron seres humanos comunes y corrientes. Así como nosotros. Y luego ver su labor, su legado, su mensaje, y extraerlo, sacarlo, quitárselo
arrancárselo a las religiones, arrancárselo a los dogmas y apropiarnos de un mensaje que nos pertenece solo a nosotros. Así como ellos en algún momento nos extrajeron esos mensajes a nosotros para hacerlos, pues, de esos mensajes una filosofía y unas religiones, es tiempo de que ya nosotros recobremos eso que es, pues, que es nuestro, ¿sí? Recobrar todo eso, pero pues quitándonos un poco ese velo y abriendo nuestra mente, ¿no? Para quitarles ese velo religioso y dogmático que se tiene. Muy bien. Bueno, ya es hora de concluir el programa. Ha pasado 1 hora y 10 minutos en este momento con este tema de Pablo de Tarso. Recuerden que estos programas se cuelgan, se montan para que sean descargados y compartidos por ustedes, estudiados, y que pues les sirvan a muchas personas de aquí en adelante. Hemos sabido de que este programa los bajan, los descargan, los queman en unos CDs, los ponen a circular, y eso nos complace mucho porque sabemos que Descubriendo se ha convertido de alguna forma en una herramienta, en una herramienta que le puede servir en algo, porque tampoco pretendemos ser pues la última Coca-Cola, y valga la cuña a la Coca-Cola. Sí. Pero sí aportar un granito de arena, que si de pronto usted hoy en esta emisión, por ejemplo, descubrió algo, con que solo haya descubierto algo, ya nosotros nos damos aquí por bien servidos. Sí. Esa es la intención, ese es el objetivo principal de este programa. Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Recuerden que este programa se transmite o retransmite en diferido el próximo martes a las 11 de la mañana, y volvemos en vivo y en directo el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde, que también estará nuestro compañero Salim Hasir. Bueno, que estén muy bien, chao, Juan Manuel. Chao, Neil, chao a nuestros queridos oyentes, y hasta la próxima, ¿no? Nos vemos y un abrazo para todos. Hasta luego. Tiempo